Hola, ¿qué tal amigos de María Visión? Bienvenidos un día más a vuestro podcast Vivir en Gracia, un programa que hacemos aquí en María Visión, pues en el que tratamos de temas muy importantes para nuestra vida de cristianos, para vivir en gracia precisamente, ¿verdad? De ahí el nombre del programa y bueno, para ello tenemos hoy con nosotros de nuevo a nuestro querido padre José Francisco Hernández Medina de los Heraldos del Evangelio. Bienvenido, padre, y muchas gracias de nuevo por estar con todos nosotros de nuevo. Gracias a vosotros por la invitación, que es siempre una alegría y una gracia también. Pues sí que es verdad, es una alegría y una gracia. Y bueno, vamos a seguir hablando en este programa. Estamos hablando de las horas de misericordia y bueno, para ello vamos a empezar primero con una oración al Espíritu Santo para que nos ilumine y abra vuestro corazón para acoger la palabra que nos va a decir el Padre José. Y bueno, empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues muy bien, Padre, nosotros estamos hablando en el programa anterior de lo de acoger al peregrino, ¿verdad? Acoger a la persona que viene de otro país, de otra ciudad. Y empezamos a tocar un poco el tema, ¿verdad? Y bueno, hoy en día es un tema también importante, muy controvertido, ¿no? Porque ya entra ahí temas políticos, etcétera. Entonces, bueno, yo quisiera hablar de lo que dice realmente la Iglesia sobre este tema, ¿no? No lo que dicen los políticos, ni lo que decimos nosotros, ni lo que dice, sino que lo que dice, por ejemplo, Santo Tomás, San Juan Pablo II, son santos, ¿verdad? Son santos de nuestra Iglesia que nos pueden guiar en este camino que tenemos ante nuestros ojos tan importante, ¿verdad, Padre? Cuéntanos un poco. Claro que sí. Es una hora de misericordia, como todas las 6 restantes, que siempre ha sido de especial atención ya en el Antiguo Testamento. Una hospitalidad que el pueblo judío además establecía una serie de reglas, de jerarquía a su vez, porque no cabe duda que el acoger al peregrino, al inmigrante, diríamos hoy en día, tiene que estar armonizado con el bien común. Bien común que debe ser el fin de cualquier autoridad, de cualquier organización administrativa de un país, de una nación o de una región o de una ciudad, ¿verdad? Entonces, como hace siempre la Iglesia equilibra, armoniza, son contrastes a veces que son difíciles de superar sin una gran caridad, sin un gran discernimiento, aplicarse en discernir cuáles son las necesidades, los matices que un problema tiene para poder dar una solución equilibrada, ecuánime, ¿no? Entonces, evidentemente que acoger a quien lo necesita está en la índole de la caridad cristiana, está en la índole la segunda faceta del primer mandamiento de la ley de Dios: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo por amor de Dios. Y ese amor efectivamente lleva a estas obras de misericordia, todas entre ellas a ese peregrino, a ese inmigrante que no tiene cómo solucionar su vida en su país, en su región, y pide acogida. Pide acogida de una manera racional, de una manera equilibrada, como debe ser. Entonces la Iglesia invita, exige moralmente, pero la Iglesia nunca impone, ¿no? La Iglesia siempre aconseja, Claro. dice cuál es el rumbo, dice cuáles las vías que hay de solución, dejando a la libertad humana siempre la elección para que haya mérito, ¿no? Porque la Iglesia nunca impone la fe, nunca impone la moral, la enseña, la propone. Claro. Y eso que la Iglesia propone y enseña viene acompañado de la gracia de Dios, que es la que hace posible que alguien acepte. Entonces, la primera civilización en la historia
que acoge todo el mensaje del Evangelio de la tradición cristiana, Sí. que se desarrolla sobre todo en Europa. Europa, por su adhesión a la fe, fruto de los martirios de 300 años de sangre derramada por nuestros primeros mártires que sembraron este suelo europeo de su sangre bendita, y que la han hecho fructificar en una civilización que llamamos, la Iglesia llama cristiana. ¿Por qué cristiana? Porque está empapada, embebida del espíritu cristiano, del espíritu del Evangelio. Pues esta civilización que se desarrolla, llega a su apogeo en su versión más sacral, o sea, de más penetración de la santidad de la Iglesia, de las instituciones, en la familia, en las costumbres sociales, en las asociaciones, en los gremios, va a penetrar y va creando instituciones nuevas, por ejemplo, los hospitales, por ejemplo, las obras, las instituciones que se dedican a los enfermos, consagran sus vidas a ayudar a los forasteros, ¿no? Eso es un heroísmo que la Iglesia ha suscitado dentro de su seno de santidad, que solo en la Iglesia florece la santidad plena, total, completa. Ha hecho que esa civilización irradiase una cultura y una forma de tratar a las personas, la educación, la elevación del lenguaje, el buen trato, el heroísmo en ese trato, esas hijas de la caridad de San Vicente de Paúl, que siempre estaban en el horizonte de nuestros hospitales, de nuestras casas de salud, ¿no? Sí. O ese cotolengo que acoge los enfermos más difíciles y más intocables, ¿no? Eso indica, ¿por qué digo esto? Porque es la cuna, así de Europa, de esta concepción de la vida, de esta concepción de la acogida. Y justamente esta Europa se ve ahora sometida a una penetración de inmigrante, que hay que verla con objetividad, con ecuanimidad. Evidentemente, de por sí y de entrada, hay que acoger a aquel que lo necesita. Repito, dentro de ese equilibrio que Santo Tomás de Aquino nos enseña, quien tenga curiosidad por profundizar la materia, le doy la indicación aquí, en la Suma Teológica, en la cuestión 105, Sí. él dedica varios artículos por su método, ¿no? De la propuesta, los pros, los contras, o sea, se dice esto, en contra de lo que se dice está esto, se concluye siempre fundamentándose como buen teólogo, como buen católico y como buen santo en los padres de la Iglesia y en el magisterio de Yo la le Iglesia. aconsejo a todo el Entonces, mundo que lea a Santo Tomás de Aquino hablando de este punto, porque es muy interesante. Y también San Juan Pablo y II nos habló. eso es, hay un documento muy importante magisterial, por tanto, forma parte de lo que la Iglesia como magisterio enseña, que es el mensaje del Papa Juan Pablo II para la Jornada Mundial del Inmigrante de 1996, por tanto, no tan Sí, hace distante en todo poco. caso, dentro del mismo cuadro de problemáticas que vivimos hoy en día, más agudizadas, ciertamente. Entonces, es un documento corto, pero el cual el Papa deja muy clara exactamente la voluntad de la Iglesia de ayudar a la inmigración todo lo que sea posible, y ella es la pionera. La Iglesia es la gran heroína, la gran la valiente que se lanza a acoger con mayor generosidad a estos inmigrantes. Pero, lógicamente, él dice, él deja bien claro también que el ejercicio del bien común y las políticas que todo gobernante ecuánime, equilibrado, debe aplicar deben armonizar el bien común, porque imaginemos que vienen de repente millones de personas de donde sea, de África, y que sería un caos Claro, es que provoca social, desorden, económico. desestabiliza, bueno, satura los servicios sociales, la sanidad. Esto es algo que no se puede, es que no es que no queramos, ¿verdad? Es Entonces, que no se puede. esto que no se puede Además, ignorar. es que los hijos adoptivos se tienen cuando se pueden cuidar a los propios, ¿verdad? Es un ejemplo que yo pongo siempre, ¿no? Es algo así. Habrá más o menos generosidad, eso también es verdad. Claro, Habrá claro. más
espíritu de fe, de sacrificio, pero esa es la regla. Sí, España, Efectivamente. además que España siempre ha sido un país acogedor, un país también de emigrantes que hemos ido a otros países, ¿verdad? En los años 60, por ejemplo, ordenadamente, con contratos de trabajo, que no hemos Una, colapsado una nada. inmigración Sí, que en nuestro caso ha sido un una enriquecimiento. riqueza, exacto. Por lo mismo que decíamos antes, la inmigración procedente de Europa es una inmigración culturalmente elevada y sobre todo con una religión, sobre todo con un estado de espíritu y un enfoque de conversión. La gran diferencia entre la evangelización española y las otras no evangelizaciones, además, las otras colonizaciones de otras naciones, es que la gran preocupación de España, como bien lo dejó claro la reina Isabel la Católica, que esperamos no Hombre, tarde mucho en ser verdad. elevada a los altares. Ojalá, ojalá, padre, porque ella precisamente difundió el mestizaje. Exactamente. Los españoles que se mezclaran con los indios de América. Ella promovió que no fue para nada racista, para todo lo contrario. Nosotros queremos, Ella era una madre, sí, sí, era una reina católica, los cristiana, y por lo católicos tanto, queremos eso, sí, sí. en su corazón de madre y de reina, armonizó todo el bien común con los derechos que ella vio que eran almas, eran criaturas humanas, los indios de América, y que había que tratarlos como hijos de Dios y dándoles los derechos que la corona de ya unificada España, les dio desde el primer momento. En su testamento lo deja además muy claro. Entonces, esa inmigración fue una inmigración que ayudó, que favoreció el bien común, que pobló Claro. de universidades en pocos años, pocas décadas. Ya había un montón de universidades en todos los países en los cuales España entraba por ese espíritu misionero de profunda fe católica que ha caracterizado siempre nuestra historia. Por eso es muy importante Entonces, que los gobernantes sean católicos, ¿verdad? Que sean, bueno, que tengan sentido partimos de, común. Aparte de que sean, claro, más que que nada que sean tengan sentido modernos, común. No sé, es algo sigan de modelo crucial. San Fernando de Castilla, por ejemplo, También. o a San Luis de Francia, ¿verdad? Ujú. Que dicen los socialistas, hay un socialista francés famoso Sí. que afirma que nunca fue gobernada Francia tan bien como en la época de San Luis. Y murió con tanta fama y santidad y tan amado, San Luis, rey de Francia, tan amado por el pueblo francés, que en numismática las monedas del reinado de Luis IX son las menos valiosas. ¿Por qué? Porque los franceses guardaron las monedas como medallas. Ay, Entonces hay yo no muchísimas. sabía eso, padre, qué interesante. Hay muchísimo, porque es un plebiscito de popularidad de los más impresionantes, ¿no? Porque era un rey que justamente procuraba el bien común y al mismo tiempo se debruzaba sobre sus súbditos, ese famoso roble en el cual es sentado en su trono, tosco pero trono, administraba justicia a quien se acercaba, ¿no? Esa es típica actitud de un gobernante que realmente procura el bien común. Entonces, Mm. volviendo al tema de acoger actualmente, tenemos que ver todo lo que hay, el trasfondo también, que tal vez no quepa analizar en un programa sobre eso de historia, pero que es objetivo y que nos ayuda a ver el conjunto de las cosas con todos los matices para tomar una actitud católica y equilibrada. Muy bien. Sabemos a la orden, en el orden del día de todo el mundo, conocimiento de todo el mundo, que hay mafias de inmigrantes que descargan en las playas nuestras de toda Europa migrantes a mansalva sin ninguna posibilidad de absorber eso adecuadamente. Y Eso es lo que además tenemos que en sufrir. deterioro de los países de origen de esos inmigrantes que se quedan sin personas jóvenes con capacidad de trabajar para levantar su país, ¿verdad? Yo creo que Es esto una sangría, empobrece en el fondo a todos. Y lo que está una detrás de sangría esto que es el enriquecimiento ilegal de personas a costa de la vida de estas pobres personas que vienen engañadas o vienen... En fin, es un tema muy complicado. Yo no quisiera por lo tampoco... tanto, vamos a claro, terminar de hablar de este punto, para pasar al próximo, pero que es un tema que quería yo tocar. complejo, Sí,
complejo que además lanza sobre nuestra cultura ya tan descristianizada, tan ausente de formación y de principios, personas de otras religiones, de otras culturas, que no van a ser formadas, no van a ser educadas con el nivel que fuimos educados en otros tiempos, y eso va a crear qué situaciones. Evidentemente estamos quitando una mano de obra muy valiosa, muy joven, porque es un tipo humano, con un perfil que llega. No pasa de eso. No sabe bien de dónde vienen, por qué vienen así. ¿Por qué no ayudar a esos países a evitar que esa sangría continúe, efectivamente, perjudicando la mano de obra de ellos, de esos mismos países, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, Vale. yo creo que sí lo dejamos, si te Vamos a parece hablar correcto. de la obra de misericordia tan importante que es redimir al cautivo. Hay una pastoral en la iglesia muy importante que es la pastoral de la cárcel, ¿verdad? Que es visitar a los Esto. presos, que es muy valorada por mí, por muchas personas. Bueno, cuéntenos un poco esta obra de Pues misericordia. cautivo, las dos grandes órdenes de redención de cautivos se dio durante la época musulmana, ¿no? Que las órdenes de los mercedarios, fundados en Barcelona, en torno a la Virgen de la Merced, por Sí, San Pedro Nolasco, también colaboró San Raimundo de Peñafort, y la Orden Trinitaria de San Juan de la Mata, son las dos grandes órdenes religiosas que abren, una vez más, dentro de esa fecundidad divina de la Iglesia Católica, esos carismas para redimir al cautivo. Eran monjes con vocación específica de recaudar fondos en toda la cristiandad para rescatar a aquellos pobres cautivos que vivían en las condiciones más espirituales más peligrosas del mundo, y que ellos, por el alma, más que por el cuerpo, que también, pero sobre todo por el alma, porque veían que podían, personas que no tenían confesión, no tenían sacramentos, por tanto en peligro de una condenación, se preocupaban por eso, y a veces los propios monjes se daban de rehenes para rescatar. Existe el famoso caso de San Pedro Armengol. San Pedro Armengol, muy cercano a la época de la fundación, un santo que fue bandolero, hijo de un gran terrateniente catalán, que fue bandolero, pero al final se convierte cuando se enfrenta en una emboscada con su propio padre, recibe una gracia de conversión, le pide perdón y se hace mercenario, y es mandado a Túnez en una de sus misiones para rescatar, y el sultán o la autoridad musulmana de Túnez, como no llegaba el barco de Barcelona con el rescate, él se ofrece como rehén y se queda solo, San Pedro Nolasco, y pasa el plazo y dice, no ha llegado el dinero, te vamos a ahorcar. Lo ahorcan, pero él no muere, queda colgando en la horca durante 3 días y no se muere. Llega el barco de Barcelona con el rescate y dice, ya llega, no, ya hemos ahorcado al monje ese y tal, van a ver, y estaba con el cuello herido, pero sin haberse ahogado. Durante 3 días sobrevivió milagrosamente. Es el santo de la confianza, es uno de los santos que nos invita a confiar, que cuando Dios promete algo, da una palabra interior de certeza de algo, Él lo va a cumplir, y si Dios se... Bueno, entonces, hoy en día no existen así, pero existe sí la necesidad de visitar, de cuidar. La pastoral penitenciaria, efectivamente, que decías, la pastoral que en algunas diócesis, más que en otras, tiene mucha importancia, mucho desarrollo, y se trata de hacer apostolado con los presos. Evidentemente que el mayor apostolado es evitar que el preso sea delincuente y caiga en el crimen, pero una vez que ha caído, la misericordia, las entrañas de misericordia de la Iglesia hacen que estas pastorales crezcan mucho. Y yo tengo obligación de de visitar a aquel que está en una prisión, en una situación de angustia, peligros, etcétera, y en todo caso rezar por él. sí, Es además, una obra de misericordia. claro, humanamente hablando se acompaña a esa persona, por supuesto, pero lo importante es que esa persona conozca al Señor, conozca que Dios le ama, que hay una ventana ahí maravillosa para confesarse, para arrepentirse, y hay muchas conversiones en esas cárceles. Existe, existe un tesoro en un preso que se ha convertido y que Claro, vive en gracia
que puede ofrecer sufrimiento, que es un tesoro que está en sus manos, Y como cualquier muchos se sufrimiento. sienten libres más que si estuvieran fuera, estando con el Señor. Ese periodo que están ahí lo viven con una libertad que no, es que es una pena, porque hay mucha falta de formación, mucha falta de información, mucha falta de fe, pero estas personas hacen una... Bueno, yo es que un tiempo estuve visitando a una presa en la cárcel y yo me acuerdo que fue terrible cuando yo entraba en esa cárcel y se iban cerrando las puertas detrás mía y yo me daba cuenta y tomaba conciencia de lo que esas personas están ahí pasando realmente, que está evidentemente redimiendo y pagando desde el punto de vista de la justicia humana, ¿no? Pero también eso les puede redimir a ellos espiritualmente. Y esas personas, a lo mejor, hay personas que vienen de fuera, que esa persona que yo visitaba, a lo mejor era una persona que necesitaba el dinero por su familia en situación horrible y la cogieron con droga y no tenía nadie que la visitara y ella pues tenía una gran esperanza que yo fuera toda la semana, todos los sábados, igual que otras personas que estaban allí que nadie las visita y que bueno, que no me quiero enrollar yo con este tema de lo que yo hacía ni nada, pero que si os podéis ir a apuntaros a la pastoral de la cárcel, si podéis, es una gran labor. Y esas personas ahí pueden tener pues una esperanza que no tienen otras, que no tienen fe. Una vez que le llevemos la palabra del Señor y le hablemos, ¿verdad, Padre? Un ejemplo, y es una Sí. pastoral del ejemplo, sobre todo, porque ¿qué va a ganar la persona yendo a visitar a un preso? Nada. Él lo hace por caridad, por amor de Dios, y eso se nota. Sí. Se nota y eso valora y eso suaviza la herida de esa alma y le hace más llevadera su situación y su prueba, ¿no? Qué duda cabe. Padre, quisiera hablar, porque este tema ya lo hemos tocado, pero el tema de enterrar a los muertos, porque nos queda poco tiempo, y es una obra de misericordia para mí muy importante, ¿verdad? Enterrar a los difuntos. Séptima y última obra de misericordia, sí, sí. Sí, háblenos un El, poco. partimos de la doctrina, una vez más, doctrina de la Iglesia, que el cadáver, el cuerpo sin vida, hay que considerarlo que ha sido templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, merece todo el respeto y todo el clima de recogimiento de piedad que debe haber en torno a un moribundo, cosa que lamentablemente se ha olvidado mucho. Basta asistir lamentablemente a los tanatorios, a las capillas ardientes, y ya se llama capilla ardiente un poco por costumbre, pero ¿qué se hace en las capillas ardientes? Todo, en la mayoría de los casos, todo menos rezar. Es muy importante rezar por nuestros Todo difuntos y por las personas que mueren, claro. fundamental. Claro, ¿Para qué claro. está el cuerpo allí? El cuerpo acaba de prestar sus cuentas a Dios, pero antes de prestar sus cuentas a Dios en el juicio particular, ha recibido gracias que yo puedo haber ganado con mis oraciones, aunque sean después. Que la oración tiene efecto retroactivo. Se aplica en el tiempo cuando Dios lo ha querido aplicar. Entonces, se quedan hablando de mil cosas, comiendo además hoy en día con los métodos que hay de cafetería dentro de los... y todo menos rezar. Padre, Si una tuviese cosa que fe, le va a preguntar, que para mí, yo por ejemplo no quiero que ni mi marido ni yo queremos que nos incineren, que es algo que yo sé que la iglesia permite, ¿verdad? Pero eso yo tenía entendido que era en caso de excepcional, cuando... Pero es que ahora todo el mundo se incinera, ¿verdad? Yo, no sé, yo para eso tengo yo... cuéntanos un poco este tema de la incineración según la iglesia y todo. No sé si es que yo soy entonces, muy rara o no sé. Yo no quiero no, que me no, quemen. Yo sé que la iglesia, es como acelerar el proceso de descomposición, ¿verdad? Que en vez de años va a ser minutos. Pero, en fin, entonces, la iglesia siempre ha sido favorable al entierro del cuerpo, sin más, siempre. sí. Salvo excepciones que eran dos. En casos de guerra, en casos de epidemia que no era posible enterrar, entonces se incineraba porque era una necesidad sanitaria y práctica insolayable, o sea, imposible pasar por encima de ella. La actual ley de la Iglesia ha abierto un poco la mano, la manga, y permite la incineración sin más. Sí, sí. ¿Por qué la Iglesia no quería que se incinerase? Porque por la tradición judeocristiana, que siempre ha sido esa, la de enterrar el cuerpo, por ese respeto, porque el cuerpo
aunque ya comienza la descomposición, es un cuerpo que ha tenido el Espíritu Santo, ha tenido la Santísima Trinidad inhabitada en ella. Y de alguna manera era perpetuar la presencia de esa santidad que hubo, esa vida santa, o por lo menos dentro de la Iglesia que tuvo esa. Entonces, es una tradición que ahí está. Y las tradiciones, cuando tienen un fundamento serio, no se las debe quitar sin más. Hay cosas que cambian y deben cambiar continuamente. Hay cosas que están vinculadas a la fe, a la tradición, que deben mantenerse lo más posible. ¿Vale? Entonces, ¿por qué la Iglesia hoy en día permite la incineración y el entierro? O sea, es como más, perdón por la analogía, más o menos como la comunión. La Iglesia, la ley actual, permite la comunión en la mano y también la comunión en la boca. Yo puedo escoger, pero evidentemente, repito, la tradición, lo que estaba en la enseñanza de la Iglesia de los santos, ha sido siempre enterrar. Repito, quien quiere ser incinerado tiene el derecho, no comete pecado, pero está rayando, raspando en lo que la Iglesia ha hecho siempre, que ha sido apoyado por los santos y por el magisterio de la Iglesia, pero estaba prohibido, porque era un símbolo, se tomó mucho siglo XIX sobre todo, como una negación de la resurrección. No lo es, pero se hacía con esa intención. Entonces era un acto impío, un acto que tenía penas canónicas, el incinerar incluso. Pero estamos en un mundo muy especial. Vamos a entrar en unas valoraciones más amplias sobre ciertos cambios que ha habido. Ahí están, respetamos lógicamente. Claro que sí. Nosotros siempre respetamos lo que dice la Santa Madre Iglesia y aquí no se dice nada que no diga la Santa Madre Iglesia ante todo eso. Padre, es que me dicen que no nos queda nada de tiempo, que se nos ha pasado volando, que yo estaría con usted hablando. ¿Será que tiene el reloj mal y lo han adelantado sin darse cuenta? No lo sé, es que se nos pasa volando. Yo le emplazo a seguir hablando de las obras de misericordia en un próximo programa. ¿De acuerdo? Y si Dios quiere, estará con nosotros como siempre tan amablemente. Así que en que esta es la última, ¿no?, que hemos tratado. Podríamos hablar más del espíritu de las obras de misericordia. Sí, vamos a seguir en otros programas hablando de las obras de misericordia. Muy bien. ¿Vale? Bueno, pues nada, muchas gracias, Padre. Hasta pronto. Y a vosotros os digo, bueno, si nos quiere dar la bendición para despedirnos. El Señor esté con vosotros. Por intermedio de María Santísima, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y acompañe siempre. Muchas gracias. A los oyentes y a todo el equipo de María Visión. Y a todos nosotros. Muchas gracias. Encantado. Encantada. Pues a vosotros igual, encantada de estar otro día más aquí con vosotros y os emplazo a un próximo programa de Vivir en Gracia. Hasta pronto y que seáis felices.